Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levante la mano si usted vino. Hoy vamos a continuar con esa palabra preciosa que Dios creo que habló a cada uno de ustedes. ¿A cuántos Dios le dio palabra? ¿A cuántos Dios le da palabra cada domingo que venimos aquí? Y todo dependerá del corazón que nosotros vengamos, con qué corazón dispuesto vengamos a poder aprender a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa del tema que nosotros hablemos desde aquí, Dios siempre habla a nuestros corazones. Amén. Siempre tenemos una necesidad, y esa necesidad es suplida solo por la palabra de Dios. Si es un consejo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, rechácelo, no lo tome. Si no seamos como el rey David en su tiempo, cuando él tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estuvimos hablando el domingo pasado? Estuvimos escudriñando lo que es 2 Samuel capítulo 12 y 11 también. Tomamos del 11 al 12. ¿Y qué dijimos? ¿Quién era el rey David? Era el dulce cantor de Israel. Dijimos también que era el hombre conforme a qué? El corazón de Dios. Imagínense, este varón conforme al corazón de Dios le falló al Señor. ¿Pero por qué le falló? A ver, porque tuvo en poco la palabra de Dios. ¿No fue la exhortación que envió Dios a través del profeta Natán? Y se presentó a David y le dijo, ¿por cuánto? ¿Por qué? Le dice, tuviste en poco la palabra de Dios. Y empezó a profetizar el profeta y le dijo, sobre tu casa no faltará la espada, sobre lo que tú hiciste en lo oculto, en lo privado, en tu familia se va a hacer a la luz del sol. ¿Qué es lo que nos significa eso? Que el pecado alcanzó a David. Que cuando nosotros le fallamos a Dios, Él no se hace de la vista gorda. Así pensamos muchas veces, que podemos fallarle a Dios y no va a pasar nada. Pero David tuvo sus consecuencias. Todo por echar una mirada a una mujer que no era su esposa. Imagínense cuántas esposas, cuántas concubinas tenía David. Pero no, tenía que ver a la que no era de él. Por estar en el lugar donde no tenía que estar. Porque en ese dice la palabra del Señor que era tiempo de guerra cuando los reyes tenían que estar en la batalla. Y David se quedó ahí en casa. El ocio, no sé por qué no habrá ido. ¿Será que ella sabía que ella se paseaba Bexabé por ahí? Y le echó el ojo. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias que él tuvo? Si ustedes pueden ir leyendo lo que es los siguientes capítulos de 2 de Samuel, ¿qué es lo que sucedió con sus hijos? Dice que él tenía un hijo que se llamaba Amnón. ¿Y se enamoró de quién? ¿De quién piensan que se enamoró? De su hermana. Imagínense cómo es la consecuencia del pecado. Se enamoró de la hermana. De tal manera se enamoró. Yo no sé cuánto les ha pasado esto, que cuando se enamoran se ponen todos tristes. Cuando me enamoré de mi amor, yo no me puse triste, sino que me puse alegre. Pero con duda, mira hacer caso. Porque yo solo pesaba 120 libras, hermano. Me llevaba el viento y todavía me puse en ayuno para que esta mujer me hiciera caso. Ya se imaginan. Creo que llegué como a 118. Pero miren, dicen que
Amnón, el hijo del rey David, dice que se puso flaquito pensando en aquella mujer, porque deseaba estar con su hermana. Y le preguntaron: ¿qué te pasa? Es que me he fijado en la hermana de mi hermano Absalón y no sé cómo hacer. Tráiganmela. Se la llevaron y sucedió lo que tenía que suceder. Pecado. Y ahí, ¿qué es lo que pasó con Absalón? Se dio cuenta. ¿Y qué fue lo que hizo Absalón? Al hermano. Asesinato. Y de ahí, imagínense que Absalón salió huyendo. Y el papá, como todo padre, él dijo: no, hombre, que regrese mi hijo amado. Y regresa Absalón. ¿Y qué creen que hizo Absalón ya estando viviendo en casa de papá? Dice que se acostó con las concubinas del rey. Pecado tras pecado, consecuencias tras consecuencias. Entonces, el pecado, hermanos, trae consecuencias graves a nuestra familia. Y siempre el que peca y no se arrepiente, su pecado lo alcanzará. Pero si los hijos, estudiamos la vez pasada que el pecado de los padres no tiene nada que ver con los hijos, pero si los hijos no se arrepienten y no buscan de Dios, también van a ser arrastrados. ¿Verdad que lo dijimos? Entonces vamos a ver la segunda parte, y se llama la restauración de un cristiano que se arrepintió por haber pecado. Ahora, yo les voy a... Dice que el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el rey David es para él ese versículo, que el que practica el pecado es del diablo? Miren, porque el que practica el pecado es aquel que aún pecando, hay remordimiento, falla y vuelve a pecar. Hay remordimiento, fallé y vuelvo a pecar. Hay remordimiento y así se la lleva. Así. El rey David falló esa vez. Falló, ¿por qué? No porque él practicaba el pecado, sino que porque se descuidó. Tuvo una caída porque puso en poco la palabra de Dios. Y si el rey David no se hubiera arrepentido, ¿qué es lo que él hubiera hecho? Ahí sí, hubiera sido, ahí sí, el que practica el pecado es del diablo, porque hubiera seguido en su vida pecando y pecando. Pero él, en un tiempo, hubo arrepentimiento y le dijo: Señor, contra ti he pecado. Y hubo un arrepentimiento y miramos la gracia de Dios, porque en aquellos tiempos, para el que pecaba, ¿cuál era la sentencia? Para el que cometía adulterio, darle jabón. Pero la misericordia de Dios le dijo: por cuanto te has arrepentido, no morirás. He redimido tu pecado. ¿Quién es el único que puede redimir los pecados? Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo. Y su sangre fue derramada para perdonar, para lavar nuestros pecados. Y si estamos a tiempo, si estamos fallando, Dios es fiel para perdonarnos. Entonces, hoy sí. Dijimos que el pecado es todo aquello que está opuesto al carácter de Dios, y dijimos que el carácter de Dios es que Dios es un Dios santo, un Dios justo, y es un Dios amoroso. Y el pecado es lo opuesto a vivir en santidad, es vivir en pecado. O sea, el pecado es lo opuesto a la santidad. David es reprendido por el profeta Natán, y lo vemos porque: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? De por haber puesto la palabra en poco, por haber rechazado la palabra de Dios, fue que David falló. Salmo 51 del 1 al 6. ¿Qué nos dice la palabra? Para ver cuál es el proceso cuando un cristiano falla. Porque ¿cuántos le fallamos a Dios? Yo creo que todos. Pero ¿cuántos nos hemos arrepentido de corazón? Entonces, hoy vamos a estudiar un poco cuando ese cristiano le ha fallado a Dios, pero él está dispuesto a arrepentirse y a pasar un proceso de restauración. Porque muchas veces
decimos que queremos arrepentirnos, pero no queremos pasar por ese proceso. Nos hacemos como que nada sucedió y todo puede seguir como que sin nada. Y cuando nosotros fallamos, ya sea esposo, ya sea esposa, ya sea hijo, ya sea quien sea, cuando fallamos hay daños colaterales. Y hay cosas que tenemos que restaurar, que cambiar dentro de nuestra familia. Salmo 51 del 1 al 6 nos dice. Este salmo lo escribió el rey David. Después cuando él se arrepintió, cuando tuvo ese proceso de arrepentimiento. Y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren el rey David, ¿cuál era la actitud de él? Primero reconoció, pidió misericordia a Dios y le decía, lávame de mi maldad. Porque yo reconozco mis rebeliones. Tenemos que reconocer nuestras rebeliones. Todo aquello que hemos hecho opuesto a la palabra de Dios, tenemos que reconocerlo y pedirle al Señor que nos lave día a día. Nosotros como hijos de Dios, cada día tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios, hasta por pensar mal en la suegra, hasta por decir, mi esposa me hace el arroz más rico del mundo, y por dentro se le quemó, más rico lo hace mi mamá. Por cualquier pensamiento en contra de un vecino, en contra del pastor, en contra del esposo, de la esposa, del amigo, del jefe, tenemos que ir día a día lavándonos y diciéndole al Señor, Señor, te he fallado y hazme ver mis rebeliones, que escudriña mi corazón, porque muchas veces tenemos cosas que nosotros mismos no sabemos. Pregúntele a su esposa o a su esposo y que le diga, ¿qué miras de malo en mí? Mejor en el momento dile, mejor cállate. Salmo 51, 4, 6. Del 4 al 6 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nos vamos al versículo 10, al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren cuál era el deseo de David, el clamor que David tenía ante el Padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Te la pregunta le Dios, cuando estamos en pecado, ¿dónde está el Espíritu Santo? Dice que cuando nosotros venimos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero una cosa es ser sellado y otra cosa es tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros le fallamos a Dios, lo que pasa con el Espíritu Santo es que lo constrictamos, se entristece. Y por eso es que hay actitudes en nosotros contrarias a la palabra de Dios, porque no están florando esos frutos del Espíritu Santo a causa de la rebelión, a causa de lo que estamos haciendo en contra del pecado. Vuélveme, dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores
se convertirán a ti. Entonces, ¿qué es lo que necesitó el rey David para poder escribir este salmo y poder restaurar y poder hablar de las grandes maravillas de Dios? Tuvo que pasar un proceso de restauración. Un proceso de restauración. ¿Y qué restauración? Es reparar, renovar o conducir a una persona a su estado original de comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Es romper la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que separa a Dios del hombre? El pecado. No podemos decir que tenemos comunión con Dios si andamos en pecado, si andamos fallándole a Dios. Ahora, si estamos fallándole a Dios, tenemos que estar claros que tenemos que reconocer, fiel es Dios, Él es misericordioso, Él nos ama. Y Él va a buscar la forma para podernos hacer volver a su camino, porque somos sus hijos. ¿Y quiénes pueden ser restaurados? Ahí me salió al revés el signo. Los que andan pandos. La persona que ha reconocido que ha fallado a Dios y desea someterse al proceso de restauración. Entonces, ¿quién puede ser restaurado? Solo el que quiere. El que no quiere, aunque le dé, como dicen los puertorriqueños, aunque le agarre a palo. Oye, chico, lo agarra a palo y no quiere convertirse. Así dicen los puertorriqueños, que el que no, aunque no reconoce, aunque con palo le den y como sea, no va a haber un cambio. Entonces no, dicen no quiero. Entonces, ¿cuáles son esas etapas para ser restaurados? Miremos, ¿cuáles son esas etapas? Primero, ¿qué fue lo que hizo el rey David? Reconoció que había fallado. Entonces, reconocer la falta cometida. ¿Y qué nos dice Salmo 51:3? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Usted y yo tenemos que reconocer primeramente que delante de nosotros está el pecado que nos está rodeando. Y si nos ha contaminado y hemos caído en tentación y queremos ser restaurados, primeramente tenemos que arrepentirnos y reconocer que hemos fallado. Porque yo reconozco mis rebeliones, decía el rey David, y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Cuál es esa segunda etapa para poder ser restaurado, para ser sanado de toda esa contaminación, de todas esas heridas que causó el pecado en su vida, en su familia, en sus amigos, en su propia vida? Es dar fruto de arrepentimiento. ¿Y cuáles creen que son esos frutos de arrepentimiento? Cuando yo he fallado y me he arrepentido ante los ojos de Dios, yo tengo que dejar de hacer muchas cosas o visitar lugares en los cuales fueron los que me hicieron caer. Si yo tengo en mi colegio mi novia o mi novio, a los jóvenes, y sé que esa jovencita me está seduciendo, o el jovencito está seduciendo a la muchacha, y empieza como eso de los tres fantásticos. ¿Cuántos fantásticos son? Que hay uno ahí que dice llamas a mí, y se empieza a quemar y empieza a querer hacer cualquier cosa con su novia o con su novio, porque ahora es parejo. Ahora hay mujeres llamas a mí, ya no lo son mujeres. Entonces, ¿cuál es la actitud como hijo de Dios que tú tienes que hacer? Si caíste, fallaste con tu novio o con tu novia y te arrepentiste, ¿crees que puedes seguir la amistad con esa persona? No puedes. Y aquella persona, mira, amor, sin Dios no lo voy a... Muchas veces fallamos. Y más si la otra persona no es cristiana, te va a seguir llevando al matadero.
Si tú en tu trabajo, hoy estaba pensando así, yo no sé por qué se me vino eso. Digamos, en un caso, estamos ahorita en política. Si a usted le dijeran, oye, le hubieran dicho, mire, usted tiene que estar activando por 15 domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 12 todos los domingos. Y usted, por el temor de perder el trabajo, ¿qué actitud tomaría? ¿Cuál es la actitud? De repente no les podría decir, no, yo pierdo el trabajo y ya, ¿no? ¿Y con qué va a comer su familia? La actitud que yo tomaría y la que usted debería tomar es, yo doblaría rodillas para que a esa persona que me está diciendo que vaya a hacer eso y que deje de congregarme, que deje de hacer lo que mi alma, mi vida necesita, que es buscar de Dios, aunque no solo en los domingos, ¿verdad? Es de lunes a domingo que tenemos que buscar la presencia de Dios. Doblar rodillas para que esa persona cambie de actitud y se busque otro, allá de los que no se congregan. O que busque uno de que se congrega a las 4 de la tarde para que así pueda ir a las 10. Entonces, tenemos que buscar soluciones siempre bajo la palabra de Dios. No tomar decisiones a la ligera. Muchas veces decimos, no, Dios a mí siempre me va a ayudar y yo siempre soy el favorito de Dios. Y tomamos decisiones a la ligera. Tenemos que doblar rodillas para tomar decisiones. ¿Qué nos dice Lucas 19 del 8 al 9? Miren este fruto del arrepentimiento en la vida de Zaqueo. ¿Quién fue Zaqueo? Un recaudador, ¿verdad? De impuestos. Amamos a los que recaudan impuestos, ¿verdad? Hoy en día. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En el versículo 8 del capítulo 19 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, Zaqueo se arrepintió, pero devolvió lo que había robado. Muchas veces queremos arrepentirnos y no queremos devolver todo aquello que nos ha contaminado. Este carro lo tengo, diría alguno, porque alguien me debía 50,000 lempiras y no me los pagó. Y le quité el carro que debía 400,000 lempiras. ¿Cómo me bendice el Señor? Esa era la actitud de Zaqueo. De la actitud de ¿qué es lo que tendría que hacer? Mira, conseguí los 50,000 lempiras y tú vas a regresar el carro y pagámelo como podás. Pero hasta que me pagues te doy el carro, porque no te vas con todo el carro. Pero le está dando ya una posibilidad de que regrese con su carro y usted está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces Zaqueo fue lo que dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando tú te arrepientes y cuando tú dejas de hacer todo aquello que te está haciendo pecar, la paz, la bendición, el gozo regresan a tu hogar, regresan a tu vida. No sé qué situación estás pasando hoy en día, joven, ahí en tus hormonas. Mujeres, esposos, esposas, hijos, ¿qué situación están pasando en su hogar? Simplemente confesar y la paz y la salvación llegará a sus hogares. Arrepentimiento viene de la palabra griega, ¿qué? Se los puse. Metanoia. Metanoia
Meta quiere decir más allá y noia quiere decir mente, más allá de la mente. Por eso cuando escuchan hablar de la metafísica, va más allá de la física. Meta, más allá del más allá, de juro. Algo así ha de ser. Es cambiar nuestra manera de pensar e ir más allá de nuestros pensamientos y enfocarnos más en los pensamientos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. No podemos pensar nosotros mismos por sí solos que lo que estamos diciendo, lo que yo pienso, eso así es. No, ¿qué es lo que piensa Dios a través de su palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que tener siempre, pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ya Dios ya todo lo pensó. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hechos 2:36 al 38, ¿qué nos dice? Hechos 2:36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, miren qué actitud tuvieron estas personas cuando se les dijo que al que habían entregado a Jesús, al que crucificasteis, Él era el Señor y era el Cristo. Ellos dicen que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando usted le falla al Señor, siente tristeza en su corazón o lo toma a la ligera. Miren, estos varones se compungieron porque a quien habían crucificado, a quien habían puesto en el madero, era el Señor, era el Cristo. Y dijeron: ¿qué haremos? Ellos pensaban que solo con hacer obras podían obtener la salvación. Porque la fe, la salvación no es por obras, sino que es por fe, para que nadie se gloríe. Pues es un regalo, es un don de Dios. No es por obras, hermano. No es porque usted esté viniendo cada domingo aquí a la iglesia. Claro que es bueno, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y algo tiene que pegarle ahí. Oye, chicos, con palo aunque sea. Algo tiene que suceder. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les contestó Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando te arrepientes, empieza y recibes a Cristo en tu Salvador como tu Salvador. Si no lo has recibido, viene lo que es el sello del Espíritu Santo, y a medida tú buscas y buscas de Dios, viene la llenura para que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Cuando tú no te arrepientes, ¿cuáles son las consecuencias por pecar y no arrepentirte? Miren lo que ocurre en nuestras vidas cuando pecamos y no nos arrepentimos. Primero, que fue lo que sucedió con el rey David, por haber rechazado la palabra de Dios, perdió esa comunión con Dios. Entonces, primero, perdemos comunión con Dios. Como se lo dije, que lo que separa a Dios y al hombre es el pecado. No podemos decir que tenemos comunión con Dios si andamos fallándole al Señor. También perdemos la paz con Dios. La palabra del Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Muchas veces pensamos que el dinero es bueno. Claro que es bueno, porque podemos ir a comernos de esas hamburguesotas allá en la esquina, allá por el campo de fútbol, allá. Correcto. Es bueno, podemos salir con nuestra familia, nos vestimos, comemos, hacemos tantas cosas. Pero muchas veces, ¿cuántos hogares hay que tienen abundancia económica, pero no tienen paz?
¿Por qué? Porque no tienen una relación personal con Dios. Muchas veces pensamos que vamos a solucionar los problemas. Ay, amor, cuando tengamos dinero vas a ver que ya no vamos a tener problemas. Llega el dinero y los problemas siguen. ¿Por qué? Porque los problemas están en el corazón y están en la mente. Tiene que haber un arrepentimiento y despojarse de todo lo que a Dios no le agrada, para que haya una restauración genuina. También perdemos el gozo. Al no haber paz, no tenemos gozo. Hay una canción que dice, mejor no la canto, pero dice por ahí: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza. Me bajaron el volumen atrás. Perdemos el gozo del Señor. También perdemos el poder de Dios. ¿Qué poder es el que perdemos cuando no queremos arrepentirnos y no queremos meternos en ese proceso de restauración? Perdemos el poder para vencer la tentación y así evitar caer en el pecado. Perdemos ese poder. Perdemos la protección divina de Dios. Qué tremendo es que cuando andamos en pecado tenemos las puertas abiertas al enemigo para que nos pase cualquier cosa. Pero cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, ¿qué es lo que sucede? En Salmo 34:7, ¿qué nos dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, si nosotros andamos en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, Dios envía a sus ángeles a ser vallado alrededor de nosotros. Nos protege, nos guarda, nos cuida de todo mal. Y si viene el problema y la dificultad a nuestra vida, Dios nos da la salida juntamente con ese problema. Y a través de ese problema, Dios nos fortalece más bien y nos hace ver, wow, el enemigo me está atacando por este lado. Quiere decir que algo anda mal en mí y Dios me lo quiere mostrar. Empiezo a ayunar, empiezo a orar, empiezo a congregarme más y el ángel de Jehová acampa para protegernos. ¿Cuántos quieren que el ángel de Jehová los proteja? Vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Es sencillo, no fácil. Pero si nos agarramos de la palabra de Dios, vamos a sentir la autoridad y la confianza de que Dios está con nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Josué 1:9? Creo que es. Dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Dios, yo soy Jehová, que estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces Dios nos manda a que no tengamos temor, que tengamos amor en Él, porque el amor echa fuera todo temor, pero nos manda que nos esforcemos, que resistamos al diablo para que Él huya de nosotros. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿cómo dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es de explicar mucho quiénes son los que andan conforme a la carne. No es de explicarles mucho. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? Los que andan en pecado. Los que hacen todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Mire, el problema de hoy en día del ser humano es que a lo malo le queremos decir bueno. Y en lo bueno, lo que nos conviene, queremos ver lo malo. Dios en su palabra al pecado le llama pecado. No hay pecados, mentiras blancas, mentiras negras. No hay pecado chiquito, pecado grande. Pecado es pecado. Y el pecado es lo que te separa de la comunión con Dios. Ahora, hay pecados grandotes,
que van a requerir de mayor esfuerzo tuyo y de mayor entrega para que Dios pueda trabajar en tu corazón. Hay pecados de repente que le fallamos a Dios y requieren de menos esfuerzo. Pero de repente nosotros podemos ver el pecado chiquito del otro, pero para el otro de repente, para él es grandote. Y no puede dejar de ver pornografía. Y el otro dice, no hombre, si yo lo vi una vez y a la semana ya no estaba viendo. Pero el otro tiene 5, 10, 15 años de ver pornografía y no puede dejar de ver pornografía. Tal vez para muchos es muy fácil dejar de mentir, pero para muchos no pueden decir una palabra si no mienten. ¿Aló? Dísele que no está. Dice mi mami que no está. ¿Por dónde venís, mi amor? Aquí voy por Plaza. Y vayan por allá, por San Pedro Azul. Pero por la plaza, no por la plaza, pero de San Pedro. Entonces, hay pecados que siempre nos quitan la paz, que siempre nos separan de Dios. Y otra etapa, ya casi para terminar, es estar dispuesto a recibir la ayuda para la restauración. Si la persona o nosotros mismos no estamos dispuestos de recibir restauración, de dejar que Dios nos restaure a través de la palabra de Dios. No es recibir de repente restauración de consejos de parte de los pastores o de otro hermano, no, sino que si no estamos dispuestos a que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestra vida y restaure, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, ni a palo, chicos, ni a palo. Proverbios 6:23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Si nosotros no queremos hacer caso a la palabra de Dios, Dios va a buscar la manera para hacernos volver a su camino. Y vamos a llorar y llorar y llorar y llorar y a sufrir, porque Dios va a empezar a querernos lavar. Y nosotros vamos a querer estar negándonos a lo que Dios quiere hacer, y así nos vamos a quedar hasta el día que llegamos a decirle, Señor, no más, por favor, yo ya no aguanto, me arrepiento, y empezamos a reconocer que hemos fallado y que necesitamos restauración para que mi familia y yo mismo reciba restauración, porque la reprensión que da es camino de vida. ¿Y quién es el camino de vida? ¿Qué es lo que decía Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. De cuando tú te arrepientes, es a través de quién que tú llegas al Padre. A través de Jesús. No es a través del pastor, no es a través de un cura, no es a través de nadie. Solo Jesucristo fue el que pagó precio de sangre para perdonarte a ti y perdonarme a mí. Solo Él y nadie más. ¿Y cuál es la clave para restablecer todo lo que hemos perdido? Sencillo. ¿Qué creen ustedes que es la clave para restablecer? Confesar. Confesar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y 4 nos dice reconocer el diagnóstico divino que Dios nos da, que Él nos dice que somos pecadores. El mundo nos ha engañado, como le digo, que al pecado le queremos decir que no es pecado. Pero ese pecado, ¿dónde nace? En el corazón. De no reconocer que somos pecadores, se encuentra en el corazón. En hebreo, lev. Lev. Pero no los televisores, ¿cómo es? Lev. No, el lev. Y se refiere, ¿se acuerdan que el domingo pasado les dije de las emociones cuando hablaba del corazón?
Entonces el corazón se refiere a emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Y no debemos anteponer el corazón ante la palabra de Dios. Cuando alguien en casa está fallando, cuando un hijo en casa está fallando, cuando cualquier miembro de la familia está fallando, tenemos que hablarle la palabra de Dios, no anteponer los sentimientos. Si mi hijo lo miramos que anda portándose mal, llega bebido, y lo miramos por primera vez que llegó bebido, que empezó a fumar marihuana, que empezó a ver pornografía, que empezó a llevarse con amigos, y como padres, como yo soy todo amor y soy un buen papá, y me han catalogado como un buen papá, vengo y le digo, no, hijito, vení, yo sé que, venite, pobrecito. No le voy a decir nada porque se puede enojar. Estamos anteponiendo el corazón antes que la palabra de Dios. Tiene que llegar a tiempo la corrección a los hijos. Esposa y esposo, tenemos que ponernos de acuerdo para poner reglas en nuestro hogar. Si el esposo se está portando mal y está escondiendo la mitad del cheque, repréndalo. No debemos de anteponer el corazón antes que la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice sobre el corazón? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que, hermanos, engañoso es nuestro corazón. Tenemos que poner en primer lugar la palabra. Toda decisión que nosotros tomemos, vayámonos primero a la palabra de Dios para ver que si lo que estamos haciendo es correcto. Que si el negocio que queremos poner viene de Dios. Hermano, Pastor Blay, viera que me ha bendecido el Señor, me dio un dinero y yo siempre he querido tener un hotel, pero no me ajusta, voy a poner un motel. ¿Qué creen que les va a responder el Pastor Blay? Ah, sí, dígale a la pastora que es arquitecta que lo diseñe. ¿Verdad que no? Te viene la reprensión y la palabra, el consejo. Porque ya sabemos para qué sirve un motel. Han oído en los periódicos. Engañoso es el corazón. ¿Y cuáles son algunas actitudes? Hoy sí vamos a terminar, y mire, y temprano. Pero como no hay salida en las calles, ¿va, pastor? Entonces podemos estar a la 1:10 que termina esa reunión. Algunas actitudes del caído. Vamos a ver. No, se me fue. Bueno. Algunas, no, es que no la tengo ahí, es cierto. Algunas actitudes del caído que bloquean su restauración. Se presenta ante los demás. Miren las actitudes que tienen muchas veces, o que tenemos cuando queremos justificar nuestra falta. Se presenta ante los demás como víctimas o perseguidos injustamente. No, qué barbaridad, pero el otro peca más que yo y solo a mí me están. ¡Qué barbaridad! Pasa de acusador, de acusado a acusador. Pero aquel es peor que mí. Guarda rencor y amargura a aquellos que procedieron a disciplinarlo. Decide irse a otra congregación a buscar su supuesta restauración. No, es que ahí no me ayudaron. ¿Y acaso es que es el pastor que lo va a ayudar? Es la palabra de Dios que tiene que estar en su corazón para que dé fruto. Y no cometamos lo que hizo el rey David, que tomó en poco, rechazó la palabra de Dios. Y ve los pecados de los demás más grandes que el de él. Dios nos disciplina cuando pecamos.
nos reprende a través de su palabra. Él busca la manera de hacer volvernos a la verdad. Y Salmos 32 del 8 al 10, ¿qué nos dice? Miren, cuando no entendemos, cuando no queremos entender a las buenas, ¿qué nos dice en el Salmo 32 del 8 al 10? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él va a fijar los ojos sobre ti, hermano. Y Él te va a hacer entender y te va a enseñar el camino. No seas, miren cómo nos compara. Al suave Dios nos dice, no sean burros. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La hermana Jackie, el hermano Reinier, y de repente han de conocer un poquito más de caballos. ¿Qué es lo que sucede cuando a un caballo le ponen freno? ¿Es que se llama, verdad, hermano? Ya me acordé de mi sobrina, que cuando fuimos ahí la mordió el brazo un caballo a mi sobrina. No tenía freno ese caballo. ¿De qué es lo que pasa cuando no queremos entender la palabra de Dios y renovarnos y arrepentirnos? Nos compara como caballo, como mulo, el Señor. Entonces, cuando usted se sube a un caballo y tiene el freno ese que le ponen, el jinete va y va y le pega, va, si usted le dice al caballo, párate caballo, es caballo, párate burro, más burro es, y sigue caminando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Le jala las correas, y saben que esos frenos, según estuve leyendo, tiene como unos garfios que se ponen en el paladar. Así es, ¿verdad, hermano? Salió otro, ¿cómo que se llama? Vaquero, que conoce, ¿verdad? Entonces tiene unos garfios y cuando jala, esos garfios se entierran en el paladar y causa dolor. Y entonces ahí se queda bien paradito el caballo. Entonces, muchas veces necesitamos pasar por pruebas, por dolor, para poder entender si somos mulos, si somos caballos. A veces Dios, muchos necesitamos a veces que nos pongan para que nos jalen. Esposas ya saben qué hacer con nosotros los esposos. Muchos dolores, dice el 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea la misericordia. Él ama la verdad. Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. También pide volver a experimentar el gozo y la justicia. ¿Y qué nos dice el versículo 8? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que se han abatido. El pecado trae dolor de huesos, trae artritis. Mire, Amón cómo se puso, flaquito por causa del pecado. Las que están a dieta no van a decir, pues voy a pecar para bajarle unas libras. Cuidadito. Hasta que restablecemos la comunión con Dios, tenemos la autoridad para testificar. ¿Y qué fue lo que dijo David en el versículo 50, en el capítulo 51, versículo 13? Dijo, entonces, miren, hasta ahí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, ¿qué dice? Se convertirán a ti. Es a través de nuestro testimonio que nosotros vamos a ganar a otros para Cristo. ¿Y qué nos está pidiendo Dios hoy? Dios nos pide quebrantamiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Si tú te presentas con un corazón constricto y humillado ante Dios y reconoces tu falta, Él no te va a rechazar. Si tú le has fallado al Señor,
y hay dolor en tu corazón, hay quebrantamiento y te rindes a sus pies, tú tienes una salida que se llama Jesús. Y Él podrá restaurar tu vida, podrá restaurar tu matrimonio, podrá devolverte esa paz que cualquier situación que has tenido en el hogar que ha causado tristeza profunda. Simplemente confiésale ese dolor al Señor, que el Señor empezará a hacer. Cree en Él y Él hará. Creamos en Él. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia, 1 Juan 3, 7 a 8, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero miren qué precioso, que nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás, vino a poner paz en tu familia cuando tú te arrepientes. Ponte de pie, ponte de pie.